Buenas noches, profe. Muy buenas noches a todos. Bueno, ahora que ya están todos adentro, o bueno, hay menos en sala de espera, vamos a verlos. Berenchigio, que está entrando tarde. Iván. Bien. A todos entonces ya dentro del aula, muy buenas noches a todos. Espero estén todos bien. Hoy nos convoca el trabajo práctico número 1. Antes que nada, quiero hacer un paréntesis en esto, porque si no se me va a olvidar. En principio, este ID que hemos usado ahora, que yo les pasé, vamos a usar para todas las subsiguientes reuniones, tanto teóricas como prácticas. Siempre vamos a usar este ID. Directamente ya no lo vamos a andar comunicando normalmente, sino que vamos a tomar por defecto siempre este, y de no ser así, comunicaremos lo contrario, ¿sí? El ID este va a quedar como reunión así reiterativa, o recurrente más que reiterativa era la palabra, recurrente, y vamos a utilizar este mismo ID. Profe, una consulta, ¿va a ser para teórico y práctico el mismo? Sí, el mismo para teórico y práctico. Vamos a utilizar el mismo porque voy a estar siempre yo en la reunión, tanto sea que esté yo o el ingeniero gramática, y vamos a usar este. De no ser así, supongamos que por alguna razón yo no esté, sí vamos a comentarles cuál sería. Y las clases empiezan siempre a las 20 horas, correcto. Bien. Yo por veces me quedo como tildado porque estoy viendo la gente que está ingresando a la sala de espera, estoy viendo lo que hacen los chats, tratando de que esté todo coordinado, y eso hace que me tilde un tanto. Pido las disculpas de eso, pero básicamente ahora vamos a ir compartiendo la pantalla para mostrarles el trabajo práctico 1. Profe, eso va, si usted no quiere estar pendiente de quién está en la sala de espera y demás, se puede desactivar. Cuando usted configura la reunión, puede desactivar la sala de espera para que la gente ingrese directamente. Configurarla directamente sin sala de espera. Está bien, es buena alternativa, Juan, y agradezco la sugerencia. Bien, básicamente entonces, lo que les decía, este es nuestro análisis topológico de los mecanismos. Este práctico yo voy a ser muy claro y voy a dejar en alguna manera planteado que la búsqueda es empezar a generar los grupos de cada uno de ustedes, y teniendo claro lo que busco que ustedes realicen, cuál es el formato de práctico que queremos, es decir, que el aspecto comunicacional lo tengamos bien presente, que sea coherentemente respecto a un alumno de cuarto año de la facultad, ¿no es cierto? Y que tengamos claro que ustedes ya están perfilándose a ser ingenieros. Esto es una realidad.
cuarto año ya es una etapa interesante para un alumno. Digo esto porque ya estamos más cerca de la salida que de la entrada, créanlo así, y de pronto esto genera que ustedes, bueno, tengan concordancia de lo que hacen y lo que dicen, tenga sentido y lógica. Bueno, vayamos en sí si alguien quería decir algo, y bueno, si no, aprovecho. Aquel que tenga algo para decir se desmuta y me para y me frena si necesita hacerme alguna consulta. Voy largando con el TP1. Va a ser un trabajo práctico muy chico, digamos, corto, porque, como decía, los grupos van a ser organizados entre 8 y 10, mínimo 8, máximo 10. Yo la búsqueda que quiero con esto es que se vayan formalizando los grupos, los trabajos prácticos que ustedes me entreguen, esto es importante, tienen que poner, me lo van a entregar al mail mío, que es robertobrasca@hotmail, que lo voy a poner en el chat. A ver, ya voy a habilitar el chat para poder enviarles. Y en asunto, ustedes van a poner 4 de 1 2021, ¿sí? Y bueno, T práctico en asunto ponen 4 de 1 2021, práctico XX, el que corresponda. En este caso sería el 1, o el 01, como quieran llamarlo, pero práctico 1, práctico 2 y todos los sucesivos números, ¿sí? O práctico que realicen. En definitiva, ¿qué quiero comentar con esto? Es importante generarlo así porque de esta manera Hotmail lo setea para que vaya a la carpeta propiamente del 4 de 1 y yo ahí tenga todos y ordenados las cosas que tengo que corregir. De esa manera se me hace un poco menos problemático porque lo puedo tener todo ordenado. ¿Sí alguien quería decir algo? Bien. Alguien tiene desmutado y no tendría. Margarita no se olvida de eso. Rita es perfecta, pero tiene un playa a fondo y verás cómo se. Que no, primo, que no puedo. Que tiene la flor metida en la cabeza, que es como una flamenca con un clavel. Yo, no está el matrimonio, ya me puedo ir olvidando. Entonces, fácil, primo. Bien. Profe, perdón, y el número de grupo, no ¿Alguien? sé si se nos asignará al enviarlo, digamos, antes de comenzar este trabajo, lo consignamos después del número de trabajo práctico en el asunto. El asunto, cuando ustedes van a enviar en el trabajo práctico, ahí ponen ustedes asunto 4 de 1, TP número 1, y envían en base a ese asunto me van a enviar el trabajo práctico realizado en Word y en PDF, ¿sí? Para que yo pueda tener la versión PDF de ustedes, porque por veces se desconfigura, y fundamentalmente para que yo en la versión Word pueda hacerle algunas correcciones de ser necesarias. Bien, vayamos en sí al trabajo práctico particular. Cualquier cosa después me siguen consultando. Acá el punto 1 dice determinar el número de grados de libertad en una válvula de un motor de combustión interna. Ya vamos a ver una en algún momento cuando veamos el punto 6, ya lo vamos a ver, o el 5, ya lo vamos a ver.
El deflector móvil de un aire acondicionado split, esto hago la salvedad, un análisis topológico es verificar los grados de libertad, cuál es la posibilidad de, como vimos con el ingeniero gramática los otros días, que él dio la primera parte, y que hablaba de ver los grados de libertad que tiene posibilidad de movilizarse un mecanismo, y esto es trabajar este análisis topológico en los mecanismos que son de la vida diaria, algo que normalmente lo pasamos inadvertido, pero que tiene en alguna manera posibilidades de uno hacer una mirada de ese mecanismo desde una idea, desde la mecánica en sí. Entonces, el deflector móvil de un aire acondicionado split, el limpia parabrisas de un automóvil, ¿sí? El elemento en sí del limpia parabrisas y todo su mecanismo en particular, en la barrera de ingreso a un estacionamiento, en el cabezal de un ventilador de pie, en la puerta de un horno de cocina y en una ventana corrediza. Básicamente estos son cuestiones en sí. Hago una muestra así rápida de visualizar algunas imágenes para ir teniendo presente de qué se compete el tema. A ver, déjeme, por acá tengo, creo. Esto, por ejemplo, este es un cabezal. El cabezal, a lo que me refiero es esto, no si sube o baja, pero sí puedo encontrar que acá tengo un pivot, acá tiene otro movimiento, esto también tiene movimiento, esto es lo que plantea desde lo que es un cabezal de un ventilador de pie. Esta es la barrera de estacionamiento, que también planteo ahí. Bueno, esto va para el otro gráfico. Este es un pistón, que habla de un pistón. Acá, este es mi pistón, puede ser un pistón, en este caso es un pistón común, puede ser el pistón también de un automóvil, y este es mi cilindro, ¿sí? Esto está dado en corte acá. Entonces, básicamente a eso se refiere qué tipo de movimiento, o más que de movimiento, hablaba de poder plantearnos. A ver, voy a volver al enunciado. Entonces, en el enunciado hablaba de la barra de ingreso de un estacionamiento, del cabezal ventilador de pie, bueno, la ventana corrediza y esto. El planteamiento era respecto de esto. Este es el motor de combustión interna. No sé si acá estaba. El pistón y cilindro está puesto acá, perdón. Entonces vamos al segundo punto en sí. Acá dice exprese de manera breve, y ¿a qué es lo que me refiero? La definición quiero, ¿sí? De a qué se considera traslación, rotación y la combinación de ambos movimientos, en donde uno puede ver que hay un movimiento de rotación y de traslación en conjunto, ¿sí? Bueno, esto plantearlo y definirlo. Luego tener la definición de eso, insisto, breve. Se trata de reconocer si hay rotación pura, traslación pura o una combinación de ambos en los siguientes mecanismos. En el mecanismo de ajuste de una prensa de carpintero, en la perilla de encendido de un calefactor a gas con válvula de seguridad, en el cierre de un escritorio antiguo, el que les mostré recién, el escritorio en sí, en una cortina de enrollar y en el conjunto pistón y cilindro. Hago pausa ahí y les muestro otra cosa más sobre lo que es pistón y cilindro para plantearlo
A ver. Se alcanza a ver el pistón y cilindro, disculpen ustedes, ahora es este. ¿Está pasando la animación de esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Disculpen que insista en este esquema porque por veces no sé qué llega a ustedes y se me hace lío y creo que están viendo algo y yo estoy en otro. Gracias de vuelta. Bien, ahí algunos me preguntaron en otro curso si era solamente el pistón y el cilindro o si hablábamos de la biela en sí. La biela en este momento la dejamos de lado, pero en particular vamos a observar el movimiento que tiene el pistón dentro del cilindro y básicamente eso es lo que vamos a transmitir, lo vamos a querer poner en función. Vuelvo. Entonces, volviendo con esto, ahí definiríamos cada una de estas cosas. Yo lo que planteo, ustedes deben hacerlo en función de poner en el pistón cuál es el hecho en sí y seguir con una gráfica señalando lo que dicen. Traten de ser lo más, en lo posible, lo mejor de transmitir de la mejor manera lo que quieren hacer, ¿sí? O lo que quieren definir. Vamos al punto 3. Dice, basándonos en el desarrollo teórico, y acá hago el paréntesis antes de seguir, desarrollo del teórico, hay un cuestionario de la parte teórica que ustedes deben contestar. En ese cuestionario teórico trabajamos la ley de Grashov. Esta ley de Grashov trabaja sobre las barras articuladas. Estas barras articuladas en 4 puntos que veíamos los otros días con el ingeniero gramática, dependiendo de cuáles son las barras que están fijas, se transmiten o se puede generar distintas formas de distintos mecanismos. Entonces, dentro de esos mecanismos, lo que se pide es señalar 4 aplicaciones de estos dados por la ley de Grashov. En cada uno de los mecanismos, definir este mecanismo tiene relación con el segundo tipo de mecanismo expuesto por Grashov, donde son 4 barras, hay 2 más largas y una más corta y otra del medio, que van a ver ustedes. Bueno, no quiero, como quien dice, adelantarme, pero no quiero que sean ni escuetos ni tan largos, no sean redundantes en poner lo mismo que en el teórico, pero sí poder saber a qué ley de Grashov responde, a cuál de los mecanismos de Grashov que establece, a cuál de ellos se refiere Grashov. Es muy interesante lo que él plantea. Yendo al punto 4, acá entramos en el tema de lo que es leva, y dice, mediante el método gráfico, trazar el diagrama de desplazamiento del seguidor. El seguidor es este quien está arriba de la leva, ¿sí? En el punto R1, ahí está el seguidor. Este seguidor, cuando esto, haciendo centro acá tiene su eje, esta leva rota, este seguidor va a copiar lo que hace, es decir, en este caso se va a levantar y cuando pase por acá va a estar estable y luego va a levantar a R3, posteriormente bajará a R2, se mantendrá y luego volverá a R1. Ese desplazamiento
tenemos que establecerlo o verlo en sí. Una cosa, una animación nos va a llevar más fácilmente a esto. ¿Está siendo compartido ahí la pantalla? Sí, profe, se ve. Gracias. Sí, profe. Bien, acá tenemos un perfil de una leva, ¿sí? En donde, fíjense, en este caso, este seguidor es a rodillo, es un seguidor de este tipo. El que vimos anteriormente es un seguidor de tipo de cuña, este es un seguidor a rodillo. Particularmente lo que yo les pido es que me generen este diagrama en donde observen que en este caso, el punto este es quien establece el cero mío, ¿sí? Fíjense que luego nos lleva a de qué manera se genera la elevación de mi seguidor. Entonces, lo que ustedes tienen que generar es esta elevación del seguidor para poder establecerlo. Hay una... A ver, si cambio, no sé si... Fíjense, ¿están viendo la misma de anterior o bien ven el martillo ahora? Estamos el martillo ahora. Bien, para saber si seguían la misma. Gracias. Fíjense en la leva esta, que acá tiene digamos, un marcado de descenso, que es cuando yo necesito que el martillo suelte y vaya, y de pronto, mediante esa leva, se genera este accionamiento simple, es algo esquemático, ¿sí? Pero que tiene que ver en alguna manera con lo que pasa con un balancín, ¿no es cierto?, que suelta la energía en sí, y tiene que ver también con eso. En sí, en este caso, la leva dice que es un elemento giratorio con forma especial, haciendo que al moverse de forma lineal otro elemento que se denomina seguidor. Lo vemos ahí, básicamente es parecida a la que tienen ustedes. Observe cuál sería el esquema de juego, por definirlo de alguna manera, ¿sí? Hace que este seguidor pueda transmitirse desde un movimiento circular o rotativo más que circular, desde este movimiento circular poder transformarlo en un movimiento alternativo lineal, ¿sí? Es importante esto, que las levas no son reversibles, la leva mueve siempre al seguidor, nunca sucede que el seguidor mueve a la leva, ¿sí? Y por una de las formas simples, ¿sí? A través de estas levas, yo puedo a este movimiento que la manivela esta hace del giro, esta manivela que está en violeta, moviliza a la rueda mayor, esa rueda mayor transmite a mi leva, ¿sí? Observen cómo puede gestarse de que se mueva entre líneas conscientemente logradas, ¿sí? Y que siempre se va a repetir, y es una de las condiciones que teníamos para los mecanismos, que los movimientos que se logren sean repetitivos en el tiempo, es decir, se mantengan en el tiempo de la manera que se logra, que siempre se pueda hacer. Acá tienen otras cuestiones, y acá tienen, por ejemplo, esto es lo que les decía yo, cuando viéramos este punto íbamos a ver el movimiento de una válvula. Las válvulas son las que normalmente, mediante las levas, se genera la apertura y cierre de las mismas, ¿sí? Pueden ver acá las levas que se movilizan. Acá está siendo puesto de manifiesto la válvula de admisión y de escape. Esta es la que admisiona
comprime y escapa acá. Observen que la leva hace el movimiento rotatorio, genera un movimiento alternativo. ¿Sí? Entonces, de esta manera, y bueno, hay otros como el que veíamos recién, que era del martillo, pueden hacerse juegos. Bueno, acá está dado el cilindro, el pistón dentro del cilindro, y acá la biela manivela en sí, que hace que esto sea. Se pone de manifiesto acá esta y esta leva. Puede darse para movilización de juguetes. Esto es interesante, motores rotativos. Observen, este es un grupo de 8 cilindros, ¿sí? Trabajando de esta forma. Incluso viendo 4, este es un conjunto, un doble conjunto de el de 8, pero que hace a las veces de poder hacer que mediante estas levas generar este movimiento repetitivo del mecanismo. Particularmente es muy confiable. Esto para saber normalmente este perfil de la leva siempre es cementado o nitrurado para que tenga suficiente capacidad al rozamiento, más allá de que nunca se puede pensar rozamientos, en el caso del motor, rozamientos que no tengan presencia de lubricante. En este caso, en los motores de combustión interna, siempre nuestra leva, en el contacto del seguidor y leva, tiene en presencia un lubricante. Bien, vamos a pausar, vamos a ir a la... En sí, entonces, lo que ustedes van a tener que hacer con esta leva es, en función del movimiento en sí, ver cuál es el seguimiento. Es decir, desde este punto yo voy a trazar una horizontal, siendo que este va a ser el 0, mi 0, y posteriormente voy a graficar en base de eso, en función de lo que necesite. Digamos, de lo que tenga el seguidor, el movimiento en forma alternativa, como habíamos hablado anteriormente. Yo les voy a compartir, aparte de esto, les voy a compartir un breve resumen en sí, en donde lo vamos a poner ahora en consideración y a la vista. Les muestro este otro gráfico que sería el siguiente punto, ¿sí? En donde en este gráfico tenemos R0, R1, R2. Fíjense que entre R0 y R1 tiene el mismo valor, luego aumenta R2, de R2 pasa a R3 con el mismo valor, R4 baja y mantiene R5 y luego baja a R0. Esto da un perfil de la leva que genera que mi seguidor o mi movimiento alternativo me va a dar una cierta apertura. Apertura puede ser movimiento, puede ser que con esto demos lugar a que un switch se prenda y dé contactos que pueda ir cambiando. Por ejemplo, en el caso que veíamos recién de la leva que hacía que mueve entre líneas en particular, esas líneas que mueve puede ser que cambien un switch eléctrico y que pueda dar a una y a otro lugar la posibilidad de dar contacto a uno y a otro, ¿sí? Se me ocurre a mí por una idea. Si tiene bueno, justamente habían preguntado si solamente era para transformar un movimiento circular en lineal. Eso es lo primario. Lo
lo más interesante que tiene la leva y es uno de los usos más, por decirlo así, que se ha trabajado bastante. También hay otro tipo de levas que son del tipo de desplazamiento, que ya la vamos a ver con el ingeniero de gramática esa, que hacen de corrimientos como con el que mostramos recién, pero a ver, voy a ver si lo puedo, porque lo estuvimos viéndolo en el... Permítame a ver si lo puedo encontrar. A ver si... En este... No. Levas. Denme un segundo porque de todas formas va a ser corto el cómo es, pero quiero mostrarle otra aplicación que puede ser, que suele estar presente para ser más gráfico. ¿Está siendo puesta la leva cilíndrica ahí o no? ¿Me pueden...? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Este tipo de leva ranurada, ¿sí?, establece otro tipo de posibilidades de establecer el seguimiento, ¿sí?, en base a otro formato, en vez de ser el perfil de la leva grabado, o sea, lo alternativo dado en seguir el perfil exterior, dentro de una ranura sigue ese perfil y genere que haga el movimiento alternativo. Es otra forma que existe en lo que es leva cilíndrica, ¿sí?, y que pueda generarse distintos movimientos. Fíjense que esto está dentro de un grupo de engranajes. Ahí es por lo que básicamente les quería mostrar también. Ya vamos a ver después, más adelante, sobre este tema de engranaje. Pero básicamente para mostrarles lo que puede darse. Fundamentalmente es la transformación de un movimiento rotativo. ¿Por qué rotativo? Y hago el paréntesis en esto. Tengan presente que casi como posibilidades en máquina, la mayoría de nuestras motorizaciones tienen presente al motor eléctrico, porque la electricidad llega prácticamente a todos lados y todo va bien. Y entonces, inclusive, en el motor de combustión interna, nosotros tenemos la energía posible de ser transmitida es a través de un movimiento rotativo. Entonces, ese movimiento rotativo que nos lleva, ¿no?, como energía posible a ser consumida, trabajo para poder consumir o ejecutar, nosotros por veces necesitamos que sea en sentido alternativo. Entonces la leva es quien proporciona esta posibilidad. Por eso es tan trabajada, por decir así. Bien. Básicamente, entonces, este sería el práctico en sí. Insisto, y lo dije antes de empezar, es un práctico simple. El objetivo fundamental que tiene es lograr que se conformen los grupos, nos organicemos en eso, sepamos a dónde queremos ir,
el práctico 2 es bastante más pesado y básicamente es como para entrar en calor, esto digo yo siempre, porque de acá en más vamos a tener que ponernos en remojo después, pero esto de levas puede ser que también esté presente en un parcial, porque es parte interesante también el tema de poder definir cómo hacer la gráfica del seguidor en función del perfil de la leva. Yo ahí le voy a tirar para información de ustedes o para que lo vean, unos links en donde está algunas de las gráficas que vimos y hay unos videos o unos tutoriales, no tienen que ser tutoriales, es unas cosas de YouTube puestas por un profe que define cómo hacer el perfil de la leva en base a lo que yo quiero de que el seguidor, en base al seguidor, hacer el perfil de la leva, que también está interesante y lo dejo como material de apoyo y cuestiones que siempre es importante pegarle. Yo les sugiero, péguenle una ojeada, no son muchos minutos lo que es el tema de YouTube pero siempre da la posibilidad de tener presente que de qué manera poder, en base a lo que yo necesito del seguidor que haga, cómo poder generar el perfil de la leva, que es bastante interesante también. Acá me preguntan cuándo sería la fecha de entrega, me pregunta Carolina. Y Caro, y a todos, de acá a 2 semanas tenía que estar entregando. Les pido por favor que recuerden al mail que lo tienen que entregar y en asunto. Pueden entregarlo obviamente antes, si ustedes ya lo quieren realizando por ahí, así se sacan de encima esto. Y si también deben ustedes generar el formulario, el cuestionario teórico, que se lo deben entregar al profe de gramática, ¿sí? A él, al mail de él, le deben entregar el formulario teórico, de manera tal de que en concordancia, si hacemos el práctico 1, ustedes la unidad 1, el cuestionario teórico van haciendo para que tengan una apoyatura desde lo que es teórico y el práctico en sí. Perdón, profe, ¿Preguntas? ¿el escenario es grupal también o individual? ¿Cuál? El teórico también es grupal. También es todo en grupo. Profe, ¿esto lo va a subir en autogestión o en la V? Voy a tratar de subirlo en ambos, Aldana, porque voy a ser honesto, no he trabajado en V mucho y prefiero ser redundante, ponerlo en los dos lados y antes de que no esté, si lo pongo en V solo y no llega a funcionar, entonces lo vamos a plantear a todo de esa manera. Lo voy a subir en V y en autogestión. Perfecto, profe, gracias. De nada, Aldana. 8 del 4, la verdad que me agarran sin, pero creo que sí, si no soy... Sí, es no tengo 8 del acá. 4 y además el jueves próximo es Jueves Santo. Sí, es feria. Desde ya aprovecho de decirle a todos que tengan una feliz Semana Santa, porque no los voy a ver el jueves. Así que tengan una Semana Santa, pidan para que este bicho se muera y que podamos volver a la normalidad. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, le quería preguntar sobre el material teórico conceptual para hacer tanto los trabajos como el cuestionario. ¿Puede ser de un solo libro, como Mecánica Vectorial para Ingenieros? Sí, en principio sí, desde ahí lo van a poder obtener. Recuerden que creo que el profe de gramática les comentó que tanto en del pescado como
en la del SEBA, la fotocopiadora, había un compilado de libros, porque como la materia trabaja la parte mecánica y la parte de mecanismos, que hay un compilado de libros, tanto porque la próxima, o sea, hasta el práctico 3, es decir, hasta la unidad 3, la vemos con Brett Johnston, y que Aldana subió el libro y va a ser muy útil ese libro. Después, las otras refieren a los otros libros, que son Pesano Klein y el libro de Schwann. Hay algo también, tengo entendido. Entonces, básicamente, puede que por veces, y esto como sugerencia, en la base de eso uno puede ir sacando material de ahí, de consulta. Es lo que le escuché decir yo al ingeniero gramática y lo transmito de igual manera. La fecha de entrega del teórico es la misma. Sí, vamos a establecer la misma fecha, sí. Salvo que el ingeniero diga algo distinto, pero en particular es así. Y estaríamos siendo, como decíamos recién, el jueves que viene no tenemos, el otro ya estaríamos en la entrega y va a ser clase teórica del ingeniero gramática. ¿Alguna otra pregunta, cuestiones? Yo, Disculpe que lo moleste. Yo le quería hacer sí, dos consultas. Uno, al haga. mail podríamos enviar las dudas que tengamos sobre el práctico y todo eso por si llega a surgir Sí, algo. sí, sí. Y- Es más, creo que no hemos hecho hasta acá un grupo de WhatsApp, pero no sé, puede ser que alguno de ustedes haga, o no sé si lo habían hecho ya sí, al grupo. lo habíamos hecho y en la clase pasada lo mandamos por el chat al grupo. Hay un grupo Ah, WhatsApp bien. creado. Y después Bueno, la segunda pregunta era, en la figura 2 el radio 4 y el radio 5 según los datos, son lo mismo, pero visualmente en la imagen se nota una diferencia muy grande. eh, Ahí, sí, no importa porque en particular, en Radio 4 y Radio 5 lo que esta es una imagen en donde definitivamente puede haber una diferencia, pero lo que establezco o lo que busco es que esta sería mi leva en base a los radios, más allá de que eso no sea. Pueden generar, ustedes van a tener que generar la leva en sí, básicamente, nuevamente el perfil este, ¿sí? Pero esto es a los fines de poder establecerlo, ¿sí? Podemos decir que esto tiene, y me parece raro que no lo hayamos puesto, pero esto tiene 30 grados, ¿sí? Acá entre el 4 y el 5 tienen 30 grados. Entonces, para definir que en esos 30 grados voy a tener que mi radio se mantiene entre el 4 y el 5, es decir, ¿qué hago con este mantenimiento? Es decir, en ese instante de tiempo que gira la leva, en ese instante de tiempo se mantiene en en ese espacio de tiempo con el mismo levantamiento de la leva, mantiene ahí. Y luego el mismo levantamiento, perdón, del seguidor. Se mantiene ahí ese instante de 30 grados y luego en la rotación siguiente baja de R5 a R4, a R0, perdón, de 40 baja a 30 y después se mantiene en eso hasta después crecer y así ese sería el esquema. Y el O otro, sea, profe, una sí, consulta. O sea que el perfil de la leva lo hacemos medio cualitativo. Lo importante son las posiciones de los radios que nos dio, ¿verdad? claro, exacto. O Ah, sea, bien. estos radios tienen que ver. Fíjense que este de R2 a R3 sí se mantiene constante, de R3 a R4 tiene una baja y desde acá al R5 yo lo puse como condición que se mantenga, por eso R4 R5 se mantenga, porque necesitaba que mi seguidor se mantenga ahí en ese espacio, en ese tiempo. Si yo pienso
que ese seguidor va a ser algo que va a poner un contacto, supongamos un switch eléctrico, y en ese instante de tiempo que la leva gira esos 30 grados, tiene que mantenerse este contacto ahí. Luego cuando bajo, se va a correr el seguidor y ya no va a estar tocando el contacto eléctrico. Por eso es la consideración que hago de que se mantenga en ese tiempo. ¿Está claro lo que digo? ¿O no se llega a entender? Yo sí, profe. Y una pregunta, Digo, en la es una figura 2, aplicación. ¿Cómo? en la figura 2, ¿dónde estaría el seguidor? Acá, en el R0, porque es mi punto de menor distancia. Es decir, tal vez esto tendría que estar rotado, si querés, 90 para que sea igual que el otro. Papá, te están llamando cerrado. ¿Se entiende? Siempre voy a establecer y me voy a cambiar otro, voy a poner otra cosa. Permítanme un segundo que lo encuentre. Acá está. Esto lo voy a compartir con ustedes. Conceptos necesarios para trabajar el tema leva, ¿sí? Viendo el gráfico 8 y 9, el perfil de la leva, cuál es, está acotado ahí el perfil de la leva, el círculo base, le llamamos a este círculo que es el menor de los círculos, ¿sí? El círculo menor, y que de pronto ese es mi punto de cero. Yo sé que pertenece al cero en este momento cuando larga. Esto rota en el sentido antihorario, va al punto 1, en el punto 1 tiene un radio mayor, en el punto 2 tiene un radio un poco mayor, en el punto 3 voy a ir haciendo, puedo hacer centro acá, en este centro, y tomar este radio, ¿sí? Con un compás, si pudiera hacerlo, y tirar ese radio acá, y de acá venirme y establecer en el punto 2. Luego puedo tomar el punto 3, ¿sí? Hacer con el compás en el centro, en el centro en sí geográfico, y tomar este radio, tirarlo ahí, y desde acá venirme al punto 3. No sé si estoy siendo gráfico, y de esa manera poder establecer el diagrama en sí de desplazamiento este. En este formato puedo establecer cada una de las cosas. Ya tenía había un PowerPoint que tenía. Deben 2 segundos. A ver. Bueno, esto es lo mismo que el anterior, nada más que teniendo un seguidor que sea de rodillo. Aquel es de una leva plana, que se llama, ¿sí? De cara plana. Y la que vimos recién es de cuña. Estos son los links de animación que vimos anteriormente. Este es el último que les hablaba, que pueden establecer en base a las necesidades de lo que yo quiero que se mueva mi seguidor, poder tener asimismo el perfil de la leva, definir el perfil. Les quería, bueno, pero no sé, yo cualquier cosa les voy a mandar después. Profe, una Sí. consulta. Cuando hace Diga. el diagrama de desplazamiento, que se mantiene constante el diagrama, ¿es porque el radio no está cambiando, o sea, el radio no cambia en la figura, en la leva, digamos? Correcto. Por eso se mantiene constante. Así es, Facu. Perfecto. Porque esa sería la forma de que, como tiene un tiempo de movimiento que demora una velocidad, que es la derivada del tiempo, ¿no es cierto? El espacio y tiempo. Entonces, yo con esa velocidad, ese tiempo va a permanecer quieto ahí. Eso me permite que en ese momento
haga contacto, por ejemplo, una aplicación, haga contacto un switch eléctrico y que posteriormente salga de el seguidor de ahí y pase a otra cosa, que baje y ya no esté el contacto establecido. Que al caer, al bajar el perfil de la leva, me hace que el seguidor baje y ya no contacta a ese switch, por decirlo. O la apertura o el cierre de una válvula. También puede ser la apertura. ¿Qué me pasaba a mí? ¿Y por qué tiraba el switch eléctrico? Porque la apertura y cierre de la válvula es lo que normalmente lo posicionamos a la leva. Pero ciertamente yo buscaba otra de las aplicaciones para no esquematizar la leva solamente en una apertura y cierre de válvula, porque hay otras aplicaciones que pueden ser muy interesantes para poder llevarlas adelante. ¿Sí? Esto es lo que me planteaba yo. Digo, che, lo único que voy a hacer es abrir y cerrar una válvula, que es lo que tiene como indicador normal. Pero, por ejemplo, en un esquema de leva, en donde vamos a hacer, si se permite por los tiempos, más al final, por allá agosto, hacemos el seguimiento de 3 levas que pertenecen a un compresor de accionamiento que comprime gas natural. Gas natural, ¿cómo hacemos? Viene de allá de Zapal a Río Negro y tiene que venir hasta acá. Y por más que lo silbemos, no va a venir así nomás. Entonces, ¿qué hacemos? Comprimimos el gas allá en una planta y una vez comprimido sale y transita un espacio de tiempo en donde en el rozamiento por las distintas paredes de los conductos empieza a caer la presión y entonces llega a otra estación en donde nuevamente es elevada la presión y así puede ser, digamos, llevado de un lado a otro. Estas estaciones de estos compresores así de esta manera, bueno, tenemos la suerte que tenemos uno de los planos en donde dan las levas y la leva le transmite a una de las válvulas de apertura y cierre del gas para acciona, toma gas de un lado y lo comprime y lo manda por el otro. Ese accionamiento, ¿sí?, lo va generando. Y una tercera leva es para ver que cada vez que pasa, toca un switch eléctrico que prende una lamparita para mostrar afuera que la máquina está trabajando. Es simplemente un parpadeo de una cuestión. Entonces, es una cosa fácil, pero que se lleva adelante mediante estas 3 levas. Insisto, ya lo vamos a ver más adelante eso, y van a poder posibilitar ver que el accionamiento de esta forma. Y hay muchas otras puestas en común de la leva. Bien, ¿alguna otra pregunta? Particularmente les quería mostrar, ahora recordé un PowerPoint que tenía, déjame ver si lo encuentro rápido para no... Ya estamos, a ver si... a ver qué puede haber de bueno en esto.
Bien. Este es algo semejante a lo que estamos viendo. Este es el palpador, ¿no es cierto? Cuando este gire, está puesto el PowerPoint, ¿verdad? Bien, profe. cuando esto gire, va a generar una elevación de esta manera, ¿sí? Y esto es lo que le comentaba anteriormente. Gráficamente, yo puedo establecer, este es mi punto de cero, ¿sí? Entonces genero de esta manera este ejes coordenados, X y Y, en donde en X voy a tener las rotaciones de la leva, y en Y voy a tener la elevación del seguidor. Entonces, al girar hacia allá, yo puedo establecer que en este punto tengo este diámetro que es mayor. Largo así y toco en 45 ahí. Si yo voy a 90, tengo este diámetro que es mayor al que yo tenía inicialmente. Entonces, pongo el segundo punto, pongo acá y a los 90 voy a tener este. Y así a los 135 voy a tener, entonces trabajo con este tercer punto, y a los 180, ¿sí? Voy a tener este otro punto, de manera tal de poder graficarlo acá. Observen de que esto es una gráfica que es una línea, no es una línea recta, sino una línea curva que va a ir incrementándose, y acá no es una cosa, una recta y una recta que cruza y acá se hace un punto de inflexión. ¿Sí? Y de esa manera podemos ver que tenemos, de qué manera podemos hacerlo gráficamente también. Esto, obviamente, yo puse 45 para tomar 4 puntos en 180 y es muy grande. Quizás nosotros tenemos que hacer, digamos, una división más mayor de los 360 para obtener mayor cantidad de puntos y poder lograr una mejor gráfica. Y no sé si hay algo más. Bueno, que esto yo podía establecer también este seguidor, podía o mostrar, llevar la gráfica, o hacer que mi seguidor venga hasta acá y ver qué radio es. O dejo quieta la leva y muevo el seguidor en cada punto, o dejo quieto el seguidor en el lugar y movilizo la leva, sería el esquema. Y ahí genero el esquema de seguidor acá. Bien, consultas. ¿Algo en particular que haya quedado? Profe, en la figura 2 del TP, el radio 5, ¿qué ángulo tiene? A ver, déjame ver. Vamos a ir en el Word, me decís vos. En el práctico en sí. Sí, el trabajo práctico. Sí. Bien, en este. En la figura esta, 5. No se está viendo, profe. Bien, perdonen, bien. Ahí renovamos. Ahora sí. Ahora Sí, ahora sí. En el radio 5, 5. ¿qué ángulo está? ¿El radio 5? Sí. Respecto del radio 4, porque venimos recorriéndolo en este sentido, respecto del radio 4, a los 30 grados llegamos a 40. Esto Perfecto. acá tiene 30 grados. Ok, gracias. No, por nada. ¿Alguna otra cuestión? Yo voy a ver de ponerle los 30 grados ahí. Bien.
Como les decía entonces, 2 semanas entregamos este práctico. Y nos estaremos viendo. Saco dudas. A ver, voy a ver el chat, que es lo que está. María, voy a tratar de subirla a la V, a la grabación esta, para poder que la tengan ustedes. Profe, una pregunta. Con respecto al desarrollo, usted habló algo de que no tiene que ser mucho, pero tampoco poco. ¿Podría explayarse un poco en eso para que nos quede claro? Bien, gracias, Marcelo. En sí, ni mucho ni poco. Tengamos presente que, de no ser redundantes en extremo, porque si vamos a poner lo mismo en el teórico y en el práctico, por veces el redundar es malo. Pero si no pongo absolutamente nada, no describo absolutamente nada, si no pongo en el caso de Grashov, que habla en el particular, de que dice, basándonos en el desarrollo del teórico respecto a los mecanismos, cuento que otros años lo hemos hecho que sea un punto que expongan la ley de Grashov, que vean cuáles son las características de Grashov, cuáles son los tipos de mecanismos propuestos por Grashov, qué condiciones tiene que tener, porque definitivamente hay unas condiciones para que el movimiento sea un rotativo y que se pueda dar un movimiento de mecanismos, ¿sí? Entonces, movimiento completo, quiero decir, sí, que el Continuo mecanismo sería, gire en sin giros discontinuidad. completos. Claro, en giros completos. Entonces, esto se hacía, cuando yo veía la parte teórica y la parte práctica, eran 2 cosas lo mismo, y poner lo mismo, creo yo que era cansador para ustedes. Entonces, digo, de pronto que sugería, sí, viendo lo que hay en el teórico, voy a poner algo muy, muy corto relativamente para poder señalar lo que quiero proponer respecto de lo que dice Grashov en mi mecanismo, porque la parte práctica es aplicar lo que dice Grashov. Y entonces avalo esta aplicación con esto de Grashov. Digo, esta aplicación la establece Grashov con esto. Y ya lo dejo estable. Ahora, si voy a hacer de teórico, porque hay mucho sobre Grashov para poner teórico, va a ser pesado para ustedes. Fundamentalmente es tratar de alivianarles en ustedes, que sea esquemático para que pueda yo saber a qué se refiere con lo que quiero poner, por ejemplo, en ese caso. Luciano pregunta si nos tenemos que hacer en AutoCAD. Sería bueno en AutoCAD, Luciano, me gusta. Lo que hay que tratar de ver, particularmente pido que tengan una concordancia respecto al año que estamos. A mí, esto que alguien hace acotación, Samuel, dice, no lo va a hacer a mano. Créanme que he visto cosas hechas a mano y por eso me ha enojado bastante, hecha a mano y créanme que para mí el tipo lo hizo a mano y arriba del colectivo. Era algo de terror. Y vos decís, che, esto se puede, no que yo se lo tenga que aceptar, ustedes se lo aceptan, ser tan presentar algo tan así nomás. Pienso yo que no tiene, no sería coherente, no está bueno. Pero bueno, estas son como anécdotas o cuestiones en sí, pero no sé si hay alguna otra consideración. Puede ser AutoCAD, puede ser otro programa. Yo he visto hechos también déjeme que lo piense 2 segundos,
No me va a salir ahora. SolidWorks. No, en Solid también puede ser, pero no un programa de gráfica, sino hecho con... Bueno, estoy trabado. ¿Verdad? Inventor. No, con Excel. Ahí está, me salió, ¿viste? Era muy simple y no me salía. Hecho con Excel. ¿Y qué problema tiene con Excel? Que genera líneas que unen puntos y son líneas rectas.